Bueno, vamos a la tercera pizarra. Entonces, habíamos quedado en el ensayo y dentro, en la argumentación, primero en el juicio crítico, después en la argumentación, después en el ensayo, y vamos profundizando y ahora nos quedamos en el ensayo literario, ¿no? Para la última actividad. Entonces, vamos a entonces retomar el tema de que pertenece al género de opinión, pero como se trata de un ensayo literario, además tiene un valor estético en sí mismo, ¿sí? El ensayo que ustedes escriben tiene un valor estético en sí mismo, por lo tanto tiene que quedar, digamos, armónico, legible, a mí me tienen que dar ganas de leerlo, ¿no? Entonces va a quedar armónico, va a ser un texto con cierta belleza, tiene que ver con el estilo que uso, cada uno va a ir descubriendo su propio estilo para escribir, que es importantísimo y lo van a usar después para toda la vida y cuando sean universitarios o cuando vayan a rendir un examen o tengan que dar un oral. También es importante, ¿no? Saber cómo escribo y adquirir mi propio estilo, la manera en que uso el lenguaje. Si bien el ensayo literario va a tener algunas particularidades que vamos a ver en el próximo pizarra, pero quería explicarles esto, que tiene un valor estético, ¿sí? Entonces, puedo darle una impronta aún más personal. Entonces, por ejemplo, podría partir de una anécdota de mi vida, si estoy, por ejemplo, hablando de ese cuento. Y bueno, y por ejemplo, ustedes podrían pensar, no sé, si les gusta salir en fotografías, les gusta que alguien los etiquete en Facebook, por ejemplo, como le pasó al narrador. Entonces, podría partir desde esa impronta personal y sentirme enojado, ¿no? Y además criticar eso de que alguien te etiquete sin preguntarte. Entonces, pero lo tengo que hacer con un lenguaje fluido, ¿no? Sin usar repeticiones, etc. La fuente de ese ensayo literario que ustedes están escribiendo, que es un texto literario, pero, entonces, la fuente, el hipotexto es el cuento. En este caso, el de Cassiari. Bien, es un texto literario, ¿sí? Ahora, el ensayo que ustedes están escribiendo también es un texto literario. Por eso tiene características de la literatura, ¿no? Esa cierta estética, esa estética propia de la literatura. Bien, todo ensayo literario es un ensayo de lectura en donde hay una búsqueda hipotética, ¿sí? Hay una búsqueda, ustedes buscan una hipótesis personal, ¿sí? Durante toda, lo escuchan una y otra vez, y entonces busquen una hipótesis propia, porque es muy importante la originalidad ahí, ¿no? Esta búsqueda hipotética se opone a la certeza indiscutible de los ensayos científicos, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay certeza, porque, no sé, por ejemplo, si alguien, no sé, un científico argentino descubre la vacuna contra el coronavirus, bien, entonces ese ensayo será científico y la certeza debe ser indiscutible, ¿no? Pero acá, como estoy hablando, estoy en el marco de la literatura, mi búsqueda hipotética tiene que ver con otra cosa, conmigo, con mis emociones, con mis ideales, con lo que yo veo en el cuento. No necesito tanto de la ciencia, aunque puedo acudir a la ciencia, pero no es necesario. El ensayista, es decir, cada uno de ustedes, ¿qué hace con el cuento que están escuchando? Instala nuevos diálogos, abre otras lecturas, por ejemplo esto, ¿no? De la exposición ante los demás, la mirada de su padre, la fobia ante las fotos, qué pasa con el cuerpo en la sociedad en la que vivimos y cómo somos juzgados, ¿ven? Son otras lecturas, otros diálogos que surgen o que surgen a partir del dispositivo que es ese cuento que escuché. ¿Dónde me toca en lo personal? ¿Dónde me duele? ¿Dónde me siento identificado? Por eso el ensayo que ustedes escriben
es para pensar, es para que todos los que lo lean puedan pensar y puedan reflexionar con respecto a esa hipótesis que ustedes crearon o descubrieron o desvelaron a partir de escuchar el cuento, ¿sí? Se diferencia entonces de la argumentación propiamente dicha como subgénero porque en un ensayo literario el final no cierra. Cuando vemos argumentación vamos a ver que el cierre, hay un cierre, un final que sí o sí comprueba la hipótesis, ¿sí? Pero en un ensayo de este tipo no hay un final cerrado, no hay una conclusión definitiva. Lo que hay es una pregunta. Me quedo pensando, mis compañeros y la profe y todos los que lean mi ensayo se van a quedar pensando y se van a quedar reflexionando. Por eso a veces un ensayo literario termina con una reflexión o con una pregunta. ¿Por qué? Porque esa es la función, ensayar sobre un tema. Bien, no tiene, si no lo desea el ensayista, o sea ustedes, un orden único de estructura. Por eso en la pizarra anterior, iba a decir Filmina, en la pizarra anterior decía, ¿no? Había una estructura, pero yo les dije, ojo, que no es la única. El orden de esa estructura, bueno, la puedo alterar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, que son los creativos y son los que van a ensayar una idea literaria, pueden alterar el orden de esa estructura, ¿no? De esa microestructura. Por ejemplo, puedo partir de la hipótesis, después los argumentos, la polémica y terminar con una pregunta, o puedo empezar por una referencia, que sea un párrafo del cuento, una anécdota, un tópico, por ejemplo, la focalización con la mirada, el tema del cuerpo, el tema de la relación entre padre e hijo, ¿no? El tema de la no comunicación entre padre e hijo, los argumentos, la conclusión. O puedo empezar por el objeto de estudio, ¿no? Los argumentos, citas textuales y terminar con una reflexión, o puedo empezar por la reflexión y terminar por la hipótesis. ¿Entienden? Esto lo puedo alterar de 1000 maneras, depende de mi estilo.